Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Nuestra invitada especial hoy es la doctora Cristina Fotopoulos, el cual le agradecemos infinitamente el que esté con nosotros. Cristina, it's an honor to have you as a speaker at our scientific meeting of the Peruvian Society. Cristina, es un honor tenerla como nuestra oradora pero muchas gracias por su visita virtual. Estamos seguros de que el conocimiento impartido será de mucha utilidad para nosotros. Creo que la oportunidad de invitarla a nuestro programa de conferencias de 2023 con otras charlas de interés en la especialidad es fundamental. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos, Cristina. Muchísimas gracias, Miguel. Es un placer estar con ustedes. Me encantaría estar con ustedes en persona. Ha sido un honor el ser invitada por la sociedad. Están haciendo ustedes un trabajo impresionante en el área de oncología, y el hecho de que tengan estas charlas organizadas habla de su compromiso y de la lucha contra el cáncer en las mujeres. Entonces voy a dar una charla en los próximos 30 minutos acerca de la cirugía citorreductora primaria en cáncer de ovario avanzado, y vamos a tener un espacio también para tener interacción entre nosotros. Entonces, bueno, hablemos de por qué hablamos incluso de esto, por qué intentamos en la comunidad oncológica esto, porque queremos avanzar en estas técnicas de citorreducción. Sabemos por muchos estudios prospectivos y retrospectivos que los pacientes operados por definición tienen un mejor desempeño que aquellos que no son operados. Esa es información de la FIGO que muestra que si un paciente es operado en un tumor 3, tiene un 65% de probabilidades en comparación con uno que solamente es operado de un tumor. Aquí tenemos otro estudio publicado hace más de 20 años y está en el proceso de actualización para presentar esta información. Presentamos esto y creo que en los próximos meses tendremos la información actualizada acerca del efecto de la citorreducción completa. Sigue siendo parte del objetivo. Sabemos que los pacientes que tienen una enfermedad altamente avanzada, por ejemplo, FIGO4, tienen una mejor operación si son operados de los tumores en comparación con pacientes que están en otras etapas que no se someten a la cirugía. Entonces, teniendo en cuenta la biología de los tumores y los esfuerzos quirúrgicos, podemos atacar estos tumores agresivos, y esto aplica para muchos casos. No importa si se operan los pacientes de manera inicial o más adelante en el proceso. Entonces, para que tengamos más información, más esquemática, tuvimos hace una década, tenemos información de hace una década, tenemos un análisis retrospectivo de un subcohorte de información subprospectiva de estudios realizados que muestran por cuántos meses más mejoramos la supervivencia. Aquí tenemos pacientes que tienen una mejoría de 60 meses. Es decir, 60 meses tenemos una mediana de 108 meses versus 60 meses menos si no son operados de los tumores. Incluso pacientes FIGO4, una supervivencia de 30 meses en comparación con aquellos que no son operados. Y lo mismo aplica para otras etapas. Entonces, es una señal muy clara de que los pacientes operados tienen mejores expectativas. También las sociedades en sus áreas geográficas tendrán esta información. Tenemos la ESMO, la Sociedad Europea de Oncología Médica, y este estudio publicado hace unos años que está en el proceso de actualización con los lineamientos de cirugía para combatir el cáncer, y dice que una completa citorreducción de toda la enfermedad visible macroscópica es el
objetivo a fin de evitar un aumento en la morbilidad. Por ende, el mensaje clave aquí es que esta cirugía se debe realizar. Y por eso es que, por lo menos en Europa, actualmente tenemos una gran tendencia de centralización del cuidado en todos los países. Esta es una tendencia que empezó en el Reino Unido, en Inglaterra, continúa en Escandinavia y luego va al centro de Europa, Austria y Alemania, de manera que solamente los especialistas puedan operar y tratar estas etapas de cáncer avanzado. Entonces, la importancia de este mensaje se muestra en la reunión de consenso. Esta sociedad europea también se ha reunido con otras sociedades como la de Milán en 2019 y nos reunimos también en Valencia en julio de este año. Espero poder presentar a ustedes el paper en los próximos meses para poder responder las preguntas claves más importantes para este tipo de cirugía en que se indica que esta citorreducción o esta extirpación es la manera de proceder, por supuesto, si el paciente es apto y si la paciente es apta y incluso si existe una enfermedad residual de menos de 1 centímetro en histologías específicas, por ejemplo, en cáncer de ovario de bajo grado es clave simplemente porque esta enfermedad no es, eh, si el paciente se puede ser extirpado en sus ovarios, es apto para someterse a esta cirugía. Entonces, hemos experimentado en la última década, como la comunidad de ginecología, una expansión constante de las limitaciones y las probabilidades. En el pasado, solíamos pensar que había que hacer una resección radical, y este no es el caso. Ahora, vamos al el pecho, eliminamos los nodos, también los nódulos. En Brasil me reuní con algunos colegas y hablábamos de eso, de la pleura, de la remoción de cosas que en el pasado no eran operables, ahora lo son, porque hemos desarrollado como comunidad las herramientas, los instrumentos, tenemos un mejor cuidado y sabemos cómo seleccionar las herramientas. Entonces, muy rápidamente vamos a ver qué procedimientos se deben realizar para poder lograr la resección total. Por muchos años solamente teníamos estudios retrospectivos. Sin embargo, desde 2019 tenemos la información de Lion, que es un estudio prospectivo aleatorio, retrospectivo, y en cáncer de ovario primario es un corte de 700 pacientes más o menos en etapas avanzadas de la enfermedad y todos fueron operados inicialmente. Entonces, como ejemplo, con estos pacientes podemos ver qué tipo de procedimientos debemos llevar a cabo para eliminar completamente los tumores en pacientes. Y lo que podemos ver es que los pacientes tienen aproximadamente en un 52% se necesita una resección gastrointestinal, el 20% esplenectomía, 9% vemos que hay formación de estoma, y 57% resección diafragmática. Entonces, tenemos pacientes en la clínica que presenta cáncer de ovario, diría, bueno, su riesgo de tener un estoma es el 10%. Su riesgo de tener que remover o someterse a una resección gastrointestinal es este porcentaje. Entonces, la paciente ya sabe qué esperar. De la misma manera, el paciente debe saber que es una operación de más o menos 5 horas, que 5% tenemos problemas neurológicos por el posicionamiento, tenemos linfoquistes por un 4% de probabilidad, formación de fístula, un 2%, 10% una readmisión, aparatomía y la mortalidad está alrededor de 2%, 30 días después de la operación en el postoperatorio. Entonces, de esta manera yo puedo explicar a los pacientes exactamente qué esperar al someterse a una cirugía de esta naturaleza. Entonces, para traer más objetividad en este ambiente y para no tener digamos, este enfoque optimista arbitrario como solía existir por décadas entre cirujanos, dentro de ESGO de la Sociedad Europea de Ginecología, Oncología,
establecemos estos lineamientos. Este fue un esfuerzo que empezó en 2016 por Denis Volov. Fue una reunión a lo largo de toda Europa. Nos reunimos 3 veces en París y tuvimos una revisión exhaustiva de literatura y decidimos que a fin de establecer un programa de aseguramiento de calidad para esta cirugía, definimos estos 3 indicadores de calidad: tasa de completamiento de resección súrgica, número de cirugías citorreductoras llevadas a cabo, la cirugía debe ser realizada por un ginecólogo oncólogo, participación en ensayos clínicos, 5, tratamiento planeado y revisado por un equipo multidisciplinario, 6, trabajo postoperatorio y demás. Disculpen. Bueno, patología, los reportes estructurados, elementos mínimos requeridos y demás. Entonces vamos a ver las métricas, empezando por la tasa de resección quirúrgica completa. Decimos que más del 65% de pacientes, que si hay un centro que no opera a nadie que tenga, digamos, una enfermedad extensiva, solamente opera a los pacientes más aptos y hay y indican que hay una tasa de completamiento o resección completa del 80%, esa información no es precisa. Para establecer esta tasa de resecciones quirúrgicas completas, hay que incluir a todos los pacientes. Y la tasa de citorrección, bueno, el 50%, número de cirugías citorreductoras llevadas a cabo por centro, por cirujano por año. Tiene que ser más de 100 para que sea un centro de excelencia, mínimo de 20 a 50, target 50 a 99, y más o menos el 95% de las cirugías tienen que ser llevadas a cabo por cirujanos. Esto es un punto muy capcioso. No sé cómo funciona en sus países, pero muchos países en Europa que no tienen la acreditación. Hay muchos países, por ejemplo en Austria, que no existe esta asociación. Entonces hablamos de cirugías en ginecólogos que tienen un interés especial en ginecología y el centro participando en los ensayos clínicos incluye la experticia o el conocimiento, la experiencia. Los pacientes no se deben operar de manera arbitraria. Tiene que haber una reunión, una junta multidisciplinaria previa. Hablamos del trabajo relacionado, los protocolos, los algoritmos. Y hemos desarrollado este protocolo de operación. Lo podemos encontrar todo en la página de internet de ESCO, en el website, de manera que alguien que ni siquiera se encuentre en la cirugía pueda entender qué pasó durante la cirugía al ver este protocolo. Entonces aquí tenemos quién es el cirujano, cuál fue la marca del tumor, cuál fue la enfermedad exactamente, cuál fue el PCI o el índice de cáncer, cuáles eran los nódulos o los ganglios linfáticos, si había una enfermedad residual, cuál era el tamaño, la magnitud de esta enfermedad, si el paciente fue remitido a cuidados intensivos y demás. De manera que con esta plantilla podemos entender exactamente lo que pasó con el paciente y, por supuesto, la patología y la auditoría prospectiva, el reporte postoperatorio de complicaciones. Entonces, si tenemos estos 10 indicadores de calidad, podemos tener la certificación por parte de ESCO como centro de excelencia. Aquí tenemos el mapa en Europa de los centros de excelencia y aquí podemos ver cada uno de los centros de excelencia. Por ejemplo, en el Reino Unido tenemos 17 en Europa, 3 en el Reino Unido, 34 certificados y en el resto de los países así. De manera que los pacientes y los doctores puedan ver dónde se encuentra el mejor centro o el centro más calificado para someterse a una cirugía. A pesar del hecho de que vamos mejorando y operamos más de lo que solíamos operar en el pasado, igual tendremos pacientes que no son operables y no se pueden tratar con una cirugía. Entonces tenemos que ser más objetivos y tener un algoritmo para saber quiénes son operables y quiénes no. Y estos son los criterios de inoperabilidad definidos por la Sociedad Europea. Hablamos de la infiltración difusa,
la mesentería del intestino delgado, también si hay que extirpar el intestino delgado, eso no sería algo que consideramos viable. También una infiltración difusa del duodeno, del estómago, involucramiento de la arteria celíaca. Ahora no estamos hablando solamente de pequeños ganglios en el área. Estas son cosas que se entienden. Cualquiera las entendería. Entonces la pregunta es, ¿cómo podíamos seleccionar esos pacientes que serían operables y cuáles serían inoperables? De manera que podamos operar al paciente correcto, a la paciente correcta, y no operemos a aquellos pacientes que no pueden ser operados. Hay algunas herramientas, armas que tenemos como ginecólogos. Tenemos las ecografías, ultrasonido, el CT. Y bueno, lo que hemos visto es que las convencionales, aquí por ejemplo vemos a través de un TAC, podemos ver que no hay enfermedad en áreas claves y a veces sí hay enfermedad a pesar del TAC. Entonces, hay tiene alta especificidad, pero tiene un bajo nivel de sensibilidad. Entonces, sabemos a través de estudios que al detectar nódulos que aparecen, que se detectan como normales, a nivel microscópico podemos ver algunas indicaciones. Tenemos que poder detectar cuáles son los indicadores de que no es posible operar. Entonces, para tener un criterio más objetivo, para poder decir qué tan precisa es nuestra detección de estos nódulos, aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos ver aquí lo siguiente. Pero podemos ver cómo el intestino delgado está bastante limpio y vemos cómo podemos extirparlo completamente. Así que este mesentérico está libre de enfermedad. Esta carcinosis del mesentérico es operable comparado con esta carcinosis que completamente no es operable. Podemos ver aquí cómo las dos fotos en ambos casos tienen carcinosis mesentérica, pero el anterior era operable y este no. Entonces la pregunta es cómo podemos tener una mejor herramienta de imágenes para diferenciar uno y el otro. Y nuevamente, para que sea más objetivo, tratamos de hacer esto con ESGO en el 2021. Tratamos de llegar a un consenso de evaluación preoperativa. Esto es algo que publiqué en la revista internacional de ginecocáncer y lo que dice que las imágenes como tal no pueden predecir la operabilidad en cuanto al mesentérico y el peritoneo, pero sí podemos ver que podemos tener algunos aspectos aquí, pero en este tipo de carcinosis no es posible. Hemos hablado de 3 células de ADN que todavía esta práctica todavía no aplica para esto y también en donde pueden leer este paper. Está en la revista internacional de ginecocáncer para poder entender los pacientes y las limitaciones y las imágenes que tenemos para los pacientes oncológicos. Entonces, ¿cuáles son los estudios actuales para poder clasificar esto mejor? Quiero presentarles el estudio MROC. Este es un estudio que espero que pueda presentar algunos resultados en unos años, pero es un estudio del Imperial College que realiza la resonancia magnética convencional comparado con el TAC normal. Tenemos alrededor de 600 pacientes y lo que este estudio muestra es si el TAC convencional o la resonancia magnética normal puede predecir mejor la operabilidad y las enfermedades residuales y demás. Esto es algo que está en curso y espero que cuando regrese a Perú en algunos años pueda presentar los resultados. Así que ya hemos hablado también un poco acerca de las limitaciones desde la perspectiva oncológica. Sin embargo, las limitaciones desde la perspectiva de los pacientes es diferente. Tenemos pacientes que son mayores, tenemos pacientes, yo acabé de operar a 2
2 días a un paciente con 80 años de edad con 2 anastomosis. La pregunta era cómo podemos mejor estratificar a estos pacientes. Entonces nosotros sabemos que si un paciente es mayor a 75 y tiene comorbilidades, este paciente va a tener una alta tasa de mortalidad en una cirugía. Estos son datos de la agencia alemana que muestra que si muestra con alguien mayor a 75 y ya tiene comorbilidades, la tasa de mortalidad de 3 meses será casi 30% y en la mortalidad de 6 meses sería casi un 50%. Entonces, la mitad de sus pacientes va a fallecer dentro del primer año, lo cual es terrible. Y para eso necesitamos encontrar una estrategia para poder acomodar a estos pacientes debido a que el estándar que normalmente realizamos no está siendo efectivo. Y la razón por la que estos pacientes están fracasando no es normalmente porque estás haciendo una anastomosis, sino que normalmente es el volumen masivo como tal. Esto fue establecido también hace algunos años que muestra que cuando un paciente tiene efusión de pleura o ascitis extensa, lo que vemos es que necesita más tiempo en la unidad de cuidado intensivo, necesita más transfusiones y va a tener más complicaciones. Así que para esos pacientes que son mayores, si están fracasando, no es tanto por la resección del órgano, pero también por los cambios paralelos de volumen que van a tener por la cirugía. Esta es una indicación y aquí tendríamos que convertir el proceso húmedo a seco. La siguiente pregunta importante es si deberíamos operar cuando creemos que no podemos sacar toda la enfermedad, pero sí podemos quitar una parte de eso, menos de 1 centímetro. Muchos cirujanos ahora, especialmente en el Reino Unido, si ellos creen que no pueden quitar completamente el tumor de una persona, ellos simplemente no van a operar. Y la pregunta ¿es mejor no operar o operar todo lo que puedas y quitar lo más que puedas? Entonces, esto es algo que nosotros presentamos en ESCO, en Praga, el año pasado. Este es un rendimiento quirúrgico dependiendo de la enfermedad residual y la histología. Y lo que hemos visto es que en esos pacientes que pueden ser operados con menos de 1 centímetro de enfermedad residual, de hecho tienen una mejor supervivencia, significativamente mejor, comparado con los pacientes que tienen más de 1 centímetro. Entonces, si aún tienes menor a 1, aún así importa comparado con si los tienes con toda la enfermedad. Lo mismo aplica acá para un ceros de bajo grado y también sucesivamente. Y esta es la razón por la que hemos visto que en todas partes ahora tratamos de operar mejor con una mejor enfermedad residual. Este es el ejemplo de Alemania, de Escandinavia y este es del Reino Unido. Estamos siendo cada vez mejor y estoy segura que en Perú ustedes también van a tener esos casos en donde ustedes operan mejor ahora comparado a cómo lo hacían hace 10 años. Así es como son las cosas. Así que viendo a estos datos, viendo el hecho de que los pacientes en realidad viven más, sin embargo van a tener algún tipo de morbilidad a través de la cirugía, la pregunta es, ¿qué quieren los pacientes? Y la pregunta es si los pacientes de hecho quieren pasar por esta operación, esta cirugía tan extensa. Entonces, en realidad no tenemos datos prospectivos para responder a esta pregunta. Sin embargo, este estudio que fue publicado en Harvey Lenski et al. Cancer hace algunos años, han evaluado y han explorado las preferencias y los atributos de los pacientes hacia esta cirugía. Y lo que el estudio muestra es que los pacientes aceptan este incremento masivo en la morbilidad y la mortalidad a cambio de supervivencia. Así que los pacientes aceptan un 15% incremento en mayores complicaciones y mayor riesgo y hasta un 4% de incremento en mortalidad para tener una ganancia de supervivencia. Y podemos ver aquí que ellos aceptarían el 45%
35% a 45% de readmisión después de la cirugía, simplemente para tener 3 o 4 años de supervivencia, lo cual es interesante ver. Así que nos da a los médicos un entendimiento de qué necesitan nuestros pacientes y qué es lo que quieren ellos, y también cómo hablar y enfocar este tema con ellos. Y también lo que hemos visto, porque estos son datos que tenemos, es este estudio que realicé con Sunder et al. Y lo presenté en Atenas, pero también ya ha sido publicado hace algunos meses. Y vemos que hemos evaluado la calidad de vida después de estas cirugías radicales. Y vemos que si hacemos citorreducción radical, la calidad de vida de hecho después de algunos meses va a ser mucho mejor que después de la cirugía o después de algunos meses después de la cirugía. Y lo mismo aplica para los casos menos complicados o poco complicados. Entonces, a pesar del hecho de que los pacientes tienen la resección y quitan la estoma, la calidad de vida después de la cirugía solo mejora así. Aquí vemos una fecha después de 1 año y medio, porque aquí es en donde los pacientes recaen. Y aquí en realidad no tiene que ver con la operación o la cirugía, sino con la trayectoria de la enfermedad. Entonces, para poder entender mejor cuándo deberíamos operar en cuanto a quimioterapia y demás, y este es un tema muy de moda que todo el mundo está abordando, pero hace algunos años hemos empezado a reclutar para el estudio TRUST. Este es un estudio en donde la mayoría de los pacientes en los centros eran europeos, pero también tenemos algunos de Estados Unidos. Este es un estudio aleatorizado prospectivo, pero que compara la citorreducción principal o primaria, pero la diferencia de este estudio es que solo los centros que eran centros gineco-oncológicos acreditados y tienen indicaciones y programas de su aseguramiento podrían participar. Y podemos ver aquí que todos los centros que participaron tenían que llenar este formulario y tuvieron que darnos notas de cirugías. Entonces yo tuve que revisar, o Ivan revisó las revisiones quirúrgicas. Así que todo el mundo estaba revisando el trabajo de todo el mundo y teníamos que verificar esta tasa para decir si ellos sí pueden realizar este tipo de cirugías, pueden realizar resecciones y también tienen enfermedades residuales, para asegurarnos que solo aquellos centros y cirujanos que sí podían operar podrían participar en este estudio. Debe estar en el correo Esto es el reclutamiento. Podemos ver que casi todos son centros alemanes porque ellos empezaron antes que nosotros. O sea, ya lo y está aquí en solucionando, Imperial Fabi. tenemos a Giovanni Aletti de Milano. Hay nuevamente otros centros alemanes. Tenemos de Karolinska de Estocolmo, 2 centros franceses. Tenemos a Copenhagen, tenemos a Nueva York, a Viena y también de hecho tenemos 3 centros franceses y pudimos reclutar casi 800 pacientes dentro de unos años y el estudio terminó el reclutamiento en el 2019. No tenemos los resultados todavía. Sin embargo, esperamos los resultados a finales del 2024, así que va a ser 5 años de seguimiento, porque no podemos olvidarnos que estos pacientes que tuvieron una buena cirugía al principio y después, así que estos pacientes no fallecieron de manera temprana. Ellos vivieron por mucho tiempo, así que necesitamos un seguimiento a largo plazo y esperamos tenerlo el próximo año. Luego, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tratar a los pacientes de ese momento? Este es un buen algoritmo que hemos desarrollado en ESCO para mostrarles cómo se estratifica. Tenemos un paciente con cáncer ovario epitelial y tenemos que ver si yo tengo las habilidades, si yo tengo las capacidades y tengo las personas correctas para operar. Y si no, es referir al paciente a alguien que sí lo tenga. No abusen y les den un régimen de quimioterapia porque simplemente alguien no puede operar. Pero si tienen la capacidad, entonces tienen que ver si tiene una enfermedad de estadio avanzado o temprano. Los pacientes de estadios tempranos tienen que ser operados y tienen que tener una discusión acerca de fertilidad si son jóvenes. Si están en un estadio avanzado, tenemos que ver si son son una enfermedad de bajo volumen o de alto volumen. Y en este caso lo que hacemos es que en las enfermedades de bajo volumen
estos pacientes tienen que ser operados. Si tienen la versión alta de la enfermedad, tenemos que preguntar si el paciente es adecuado, si tenemos toda la información relevante o si no, esta persona es de quimioterapia neoadyuvante. Si lo es, entonces tenemos que ver si es operable también. Y si tiene metástasis extraovarios de bajo volumen, entonces podemos ir al algoritmo 3 que muestra que si hay enfermedad en las áreas clave, como les hemos mostrado en los criterios de ESCO, para mostrar mesentérico de bajo volumen, en el tronco celíaco, en el estómago, estos pacientes tienen que tener quimioterapia neoadyuvante. Si tienen terapia neoadyuvante y ellos progresan, entonces estos pacientes son malos. Estos pacientes no tienen que ser considerados. Es un porcentaje muy pequeño. Si el paciente no tiene una enfermedad progresiva, sin embargo, responden, entonces estos pacientes deberían ser operados y reevaluados para la cirugía dependiendo de qué tan adecuados estén. Una de las indicaciones principales para mí en mi práctica es un evento agudo, inicialmente un evento tromboembólico o tal vez un infarto cardíaco para que los pacientes puedan recuperarse. Les damos quimioterapia neoadyuvante y después de algunos meses, cuando estén mejor, podemos operar. Como resumen de todo esto, este es un buen algoritmo que se publicó en JCO, en la revista de Oncología Clínica. Y todo lo que les he contado ahora está resumido en una tabla. Nuevamente, son criterios bastante objetivos y dependiendo de la fragilidad del paciente, la nutrición del paciente, la enfermedad extraabdominal, la presencia de sitios inoperables por fuera del abdomen. Así que van a poder tener más guía de a qué pacientes operar y a quiénes no. Muchas gracias. Yo creo que con eso voy a dejar de compartir mi pantalla para poder verlos porque no los veo y nos quedan tal vez unos 20 minutos para preguntas, por favor. Muchas gracias. Cristina, muchísimas gracias por tu excelente presentación. Tenemos un grupo de panelistas de primera talla. Quisiera darle la palabra para que haga algún comentario al doctor Henry Valdivia. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, doctor Galdos. Cristina, felicitaciones por tu excelente exposición. En los últimos años, pues, definitivamente se ha demostrado que el mejor camino para el cáncer de ovario avanzado es lograr una resección R0, pero esta resección está condicionada por múltiples factores ajenos y propios de la paciente. Estamos hablando de la enfermedad en sí misma, en la paciente, cómo se presenta, and the patient, how he or she looks like, and what is the status that they're. Pero también está rodeada del especialista que está a cargo de la paciente y el centro donde va a realizarse el cuidado de la misma. Entonces, considerando todos esos factores, ya se ha demostrado en el mundo que lo mejor son los centros de alta experiencia los que deberían manejar a estos pacientes y de manera multidisciplinaria. En ese sentido, nosotros en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas hemos implementado un espacio para la discusión de estos pacientes que vienen con cáncer de ovario, que es una reunión multidisciplinaria que tenemos los días jueves en las mañanas para discutir todos estos casos, y lo que normalmente hacemos pues es una evaluación primero clínica de la paciente, considerando ya que estamos en un escenario de un centro de alta especialización que tiene todos los recursos para hacer una cirugía ultra radical. Lo que hacemos con los pacientes es hacer una evaluación primero clínica de su performance, de su estatus, viendo las imágenes que tenemos, las tomografías, resonancias, etcétera, haciendo una evaluación integral para determinar en ese momento si es factible o la citorreducción o no. Y luego estamos utilizando la laparoscopía diagnóstica en casi la mayoría de pacientes para determinar resecabilidad.
que lo hacemos en un turno operatorio ambulatorio. Ahora que tenemos una torre de cirugía ambulatoria, estamos llevando a las pacientes ahí, y si son resecables, se hospitalizan inmediatamente para hacer una citorreducción programada y adecuada. Y si no son resecables, van inmediatamente a la neoadyuvancia. Entonces es así como estamos tratando de dar una mejor atención a este tipo de pacientes, hacer una evaluación primero multidisciplinaria, usamos la laparoscopía y ofrecemos la citorreducción óptima, que es el mejor camino para ellos. ¿Alguna pregunta para la doctora? No, that's a very, very good point. Ese es un muy buen punto. Por favor, sigue. ¿Alguna pregunta concreta para la doctora? Sí, me gustaría preguntarle qué opina del estudio Scorpion, que demostró que no es que la neoadyuvancia podría ser un camino semejante al de la cirugía primaria. Sí, claro que sí. Es una muy buena pregunta. Creo que he publicado un editorial muy interesante en la revista internacional de ginecocáncer para el estudio Scorpion. El problema con el estudio Scorpion, hay dos cosas. Primero, si hablan con Ana Faugotti y con Giovanni, ellos han aleatorizado solo un alto nivel de pacientes con tumor, pero ellos pensaron que eran inoperables, así que no solo pusieron a los pacientes normales, sino que tenían enfermedad extensa. Pero el problema con el estudio Scorpion es que por alguna razón ellos no tuvieron buenos resultados en la citorreducción primaria. Ellos tuvieron 8% de mortalidad. 8% de sus pacientes murieron post cirugía y tuvieron 55% de tasas estomacales, y eso es bastante alto. Y hemos visto en mi práctica el 10%. Las cirugías tomaban 8 horas y eran cirugías dramáticas. Yo no sé qué ocurría ahí. Así que no podemos tomar esto como un ejemplo para el resto del mundo. Esa es la razón, y es solo un centro. Esa es la razón por la que es importante, y las tasas de resección completa tampoco eran muy altas. Y lo mismo aplica. Bueno, en realidad yo no quería profundizar ahora en los otros estudios, pero en el estudio Orthosis, la resección completa era 10%, en donde solo tenía una tasa de resección completa de 2%, 3%. Y en el estadio del Reino Unido, CORE, era 12% de resección completa. Así que si están haciendo un ensayo con quimioterapia y les están dando carboplatina AOC1 comparado con carboplatina AOC2 y comparar qué es mejor. Y decir, bueno, la carboplatina no tiene significado porque en realidad solo les hemos dado una dosis pequeña del medicamento. Y lo mismo aplica para la cirugía. Les estamos dando una dosis pequeña de la cirugía. Y esa es la razón por la que estamos tratando de hacer el estudio TRUST. Y lo que les puedo decir como resultado ya es que las tasas de recesión completas del estudio TRUST son muy altas. Más del 70%, 60% en ambos estudios. Así que tenemos que esperar y ver. Muchas gracias, doctora Cristina. La doctora Malca está en el audio también. ¿Nos podría, por favor, doctora Malca, alcanzar algunas preguntas? ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes al auditorio. ¿Cómo está, Cristina? Muchas gracias por la exposición. Thank you so much for helping me today. Hola, y muchas gracias por ayudarme el día de hoy. Creo que fue muy útil. Sí, bueno, el tema es que si bien es cierto, el problema de Scorpion es que no se puede reproducir por todo lo que has mencionado, ¿qué ofrece el TRAS en ese sentido, no? Porque el TRAS lo que nos está diciendo es que la tasa de citorreducción tiene que ser alta, pero ¿cómo seleccionaríamos a estos pacientes para evitar justamente ese problema de alta mortalidad que ha tenido el Scorpion? Es cierto que hay que esperar, ¿no? Pero creo que ya los resultados que nos están mostrando son un poco alentadores, ¿no? Y mi otra pregunta va en ese sentido. Hoy que tenemos la fortaleza del BRCA, por ejemplo, que yo soy optimista en el tiempo y creo que estos pacientes que responden bien, creo que estamos en el camino a la cura, si es que no se puede decir, del cáncer de ovario. ¿Qué opinas de estas oportunidades que ahora se están dando? Y una tercera pregunta, para que no quede en el aire, ¿qué usan ustedes para valorar la resecabilidad? ¿Utilizan la laparoscopía o de frente van al PCI? Porque ya mencionaste que no usan imágenes. O sea, ¿cómo valoramos en el caso de sustitución los criterios de resecabilidad? Muchas gracias, disculpa que son tantas preguntas, pero necesarias. No, perfect.
Thank you so much. I hope I will remember. So, the first Perfecto, espero acordarme de todas las preguntas. Entonces, para la primera pregunta con el Scorpion, la pregunta era si no podíamos tomar el Scorpion, pero sí el TRAS. Bueno, el problema con el estudio Scorpion es que por alguna razón el desempeño no era buenísimo porque había altas tasas de mortalidad y morbilidad que no encontramos en otros centros. No encontramos esto en Memorial, en grandes centros europeos y ni siquiera hemos visto el estudio Lion en cuanto a donde hay nódulos linfáticos y no. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Nuestra mortalidad era el 2%, entonces no sé por qué el Scorpion. No estoy segura de qué pasó en el estudio Scorpion, por cuáles fueron las complicaciones y por qué esa alta tasa de mortalidad, de morbilidad. Y cuando tomo estos estudios o estos resultados del estudio, ¿qué pasa que no se refleja en el resto del mundo? La segunda pregunta tenía que ver con, ¿cuál era la segunda pregunta? Acerca de predecir con las imágenes ¿Cómo y también la valora paroscopia. la resecabilidad? ¿Cómo valoran ustedes la resecabilidad? Sí. When I started operating 25 years Cuando empecé a operar hace 20, 25 años, no hacíamos TACs, o sea, no examinábamos, no hacíamos ultrasonido para el paciente, hacíamos una radiografía de tórax, así era como lo hacíamos. Ahora, las imágenes diagnósticas han sido mucho más avanzadas. Podemos ver exactamente los detalles. Y entonces por eso las imágenes se han vuelto mucho más avanzados de lo que solían ser. De manera que pueden predecir la operabilidad mejor, con más precisión y me pueden indicar cuál es el tamaño o la magnitud de la enfermedad. Y no solamente las imágenes han mejorado, sino también la radiología. En el pasado teníamos radiólogos que hacían todo. Sí, todos trataban todo tipo de cáncer, pancreático, etcétera. Y ahora tenemos especialistas en cáncer de ovario. Lo único que hacen en su vida es ver pacientes con cáncer de ovario. Nada más. Y correlacionan las imágenes con las histopatologías y demás. Entonces simplemente todo ha mejorado y nos basamos en ellos, confiamos en ellos mucho más ahora que antes. Y por eso en mi práctica no uso la paroscopia. Por muchas razones. Principalmente porque es más práctico. Tengo que operar al paciente por segunda vez y demás, y yo estoy en el Sistema Nacional de Salud, donde no tenemos un montón de dinero, no tenemos mucho espacio, mucho tiempo tampoco disponible. Entonces, para mí es mejor si puedo diagnosticar a mi paciente de una vez, con el diagnóstico correcto. Y luego, la otra pregunta, ¿me recuerdas, por favor, cuál era? Sobre el BRCA, BRCA. Yeah, very important. So, yeah, exactly. That is a massive important question. Sí, muy importante. Es una pregunta muy importante. Entonces, hay dos maneras de ver esto. Uno, era decir, bueno, los pacientes BRCA, con la quimioterapia ya se elimina todo y no hay que hacer nada más, quimioterapia y ya. Y eso es todo, suficiente. Okay. Y luego tenemos la segunda manera de verlo, es que estos pacientes son aquellas que se pueden curar. Entonces, se opera de la mejor manera posible, se administra quimioterapia y van a vivir para siempre, ¿no? Entonces, esos son los dos extremos. Acabo de hacer un meta-análisis muy grande de todos los estudios principales en pacientes con BRCA, sin BRCA, con cirugía y sin cirugía. Y lo que hemos visto, y lo hemos visto de hecho en todos los estudios, es que el efecto del POP es mejor y más alto cuando la paciente no tiene enfermedad residual. Entonces, entre el mayor beneficio que derivan se da cuando son menos los tumores. Creo que había un estudio, el estudio Paula, creo que es decir, un mejoramiento del 85% de la tasa de supervivencia del paciente si tiene POPs
se operan, se extirpan los tumores, comparado con un 50, 55%, 60% de mejoramiento en ausencia de la operación, de la cirugía. Entonces, el efecto y lo que se obtiene de este tratamiento en pacientes de BRCA es mucho más alto cuando existe una cirugía. Se trata de combinar el esfuerzo, de esfuerzos combinados. Cristina, muchas gracias. Miguelito, ¿tenemos alguien más en el panel? Joel creo que estaba ahí. A ver, Joel Cárdenas, buenas El tardes. doctor Aguilar también está. Pedro Aguilar, perdón, Pedro Aguilar. Doctor Aguilar, agradeceremos que nos haga llegar algunas preguntas. ¿Qué tal, doctor Galdós? Buenas tardes, doctora Cristina. Buenas noches por allá, por Inglaterra. Bueno, básicamente lo que ha ocurrido con la pandemia es de que hemos tenido muchos pacientes con cáncer de ovario y han ido avanzando. With ovarian cancer, Y en eso hemos tenido pacientes que han pasado de 3 cursos de quimioterapia a 6 cursos. Muchas veces pacientes que han completado hasta 6 cursos, ¿no? Y que probablemente podrían haber sido operadas de una citorreducción inicial o inclusive una cirugía de intervalo. Entonces, en ese escenario, doctora, quería preguntarle qué opina del estudio de Helmut Plett, donde habla, pues, ¿no?, de evaluar cirugías de rescate. About the what study? Which study? Helmut Plett, es un estudio que se hizo en pacientes que recibieron 5 o más cursos de quimioterapia en pacientes que inicialmente tenían la posibilidad de haber sido sometidas a cirugías primarias. Y bueno, evaluaron ahí, digamos, cuál es el efecto de la cirugía de rescate, ¿no?, en estos pacientes. Porque evaluaron que en algunos casos tendrían que ver, pues, ¿no?, en cada caso específico quiénes se beneficiarían de estas cirugías. Gracias, doctor. ¿De qué estudio está hablando? Did you get that study, Cristina? So what did the study show? Is the study finished or? El estudio ya está terminado. ¿Qué demuestra el estudio? Un estudio que fue publicado ya el año 2019. Es un estudio de... What did it show? ¿Y qué mostraba el estudio? El título es ¿Qué mostró el estudio? El estudio fue hecho en pacientes, en 308 pacientes que evaluaron, digamos, el efecto de la cirugía de rescate en pacientes que recibieron 5 cursos o más de quimioterapia. And there was an effect? Yes. There was an effect. ¿Y hubo un efecto? Sí, hubo un efecto. Yeah. So there is a prospective randomized study. Entonces, hay un estudio actual, randomizado, aleatorio, de multicentro, que se llama el estudio Cronos. Este estudio son pacientes aleatorios operados para ver después de 3 cursos o 6. What I see, I mean, y lo que veo, not allowed to do any yo no pude hacer por 7 meses. Durante la pandemia nadie pudo operar. O sea, yo no pude, nadie pudo durante la pandemia. Por el COVID, no teníamos camas hospitalarias ni nada. Entonces, después de eso, he tenido muchos pacientes que operamos después 6, 7 o incluso 8 cursos de quimioterapia o 2 o 3 meses después del final del 8º ciclo. Y lo que hemos visto es que muchos de esos pacientes empezaron a recaer y a convertirse en pacientes inoperables. Y eso, de hecho, fue terrible. Entonces, el problema con esta cirugía de cáncer de ovario es que no puede ocurrir en cualquier momento, simplemente tiene que ser el momento adecuado y tiene que ser combinada con la quimioterapia. Y lo vemos en el Reino Unido, en Inglaterra, vemos que hay un backlog inmenso, es decir, una gran lista de espera de pacientes. Y recibo pacientes de todo el Reino Unido para ser operados 4 o 5 meses después de el primer curso de quimioterapia, y estos pacientes están en esas condiciones, porque este tiempo de adquirir la enfermedad y no recibir quimioterapia
En los pacientes no BRCA, esto termina en una progresión muy temprana. Entonces, pues, no estoy segura si, pues es importante de hacer la cirugía, sí, pero creo que el momento es crítico. El momento en el que se lleva a cabo la cirugía. No podemos simplemente operar en cualquier momento. ¿Está Joel con nosotros? No puedo identificar si Joel, ¿te encuentras conectado? Joel es uno de nuestros cirujanos amigos en los Estados Unidos. Let me see if we can get connect nice. Joel. But I will run with a Voy a ver question. si podemos conectarnos, pero una pregunta, ¿cuál es la experiencia con HIPED? Bueno, no sé si lo han visto. Acabamos de publicar el meta-análisis en oncología ginecológica. Entonces, no está haciendo HIPED. En la citorreducción primaria sabemos que no tiene ningún... Tenemos el estudio coreano, tenemos otros estudios en la citorreducción primaria, no tiene efecto en la secundaria, sí, porque tenemos otro estudio, el Panovich, pero jugamos un rol importante cuando he visto que la acción en el paper que acabo de publicar indica que los pacientes que tienen quimioterapia cuando tienen a los 6 meses del último ciclo de quimioterapia tienen un beneficio de HIPED porque cuando operamos no podemos ver toda la enfermedad. Entonces no podemos extirpar lo que no podemos ver. Entonces prácticamente damos HIPAC que reemplaza la operación porque no sabemos qué extirpar. Hay el estudio de Vadril, lo tenemos. Quien publicó el estudio, no sé si lo ejecutan en Perú, pero el mismo estudio se dio durante la pandemia. Tiene un bajo nivel de reclutamiento, pero ahora está tomando fuerza, entonces tenemos que ver. Yo personalmente, como no es parte de ningún lineamiento, y ahora también en la reunión de consenso en Valencia de ESGO, pues no se ha incluido en los lineamientos todavía porque creemos que no hay suficiente evidencia para este fin, pero miramos a ver qué nos muestran los estudios. ¿Ustedes hacen HIPED en Perú? No. Pues HIPAC es, pues los pacientes tienen que someterse a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en lugar de operar a 2 o 3 pacientes al día, se tiene que operar solo un paciente, se puede operar al día. Entonces, eso es difícil para nosotros. Para mí también es difícil, porque tenemos reglas muy estrictas en el Reino Unido. Tengo que operar a mis pacientes en cuestión de 2 o 3 semanas. De lo contrario, nos multa el gobierno. Es muy estricto el ambiente. Entonces, todos los lunes veo como 30 pacientes. Si puedo operar solamente un paciente por día, imposible. Eso sería imposible. Voy a cambiar un poco de tema. ¿Cómo tratan ustedes el cáncer del endometrio? Es una enfermedad pélvica. Sí, ¿cómo es el manejo integral? Bueno, si es un estadio inicial, vemos que la probabilidad de nódulos linfáticos es alrededor del 1%. Entonces, solamente es un 1%, entonces no se trata de esa manera. Hay algunos estudios que indican esto, pero no voy a hacer una extirpación agresiva en el endometrio. Si se trata de un estadio temprano de bajo grado, ni siquiera administraríamos quimioterapia. Si es avanzado,
bueno, trataríamos con quimioterapia, pero si es avanzado, hay una tendencia creciente de que no reciban tratamiento con quimioterapia. Si es de alto nivel, sí es necesario que se trate con quimioterapia. ¿Se pudo conectar Joel? ¿Joel está con nosotros? No. ¿Alguna pregunta, Miguel? Bueno, generalmente nosotros cuando hemos estado empezando en la especialidad, nos graduamos como cirujanos oncólogos y la ginecología oncológica vino después a ser desarrollada. Y eso quizás nos ha valido para que de alguna manera en este tiempo de hacer cirugías más radicales, de alguna manera recordar y especializarnos más en ese tipo de cirugía ultra radical que está preconizando ahora el mundo en el cáncer de ovario, que suele ser avanzado de un comienzo. Yo estoy muy complacido de la reunión, agradezco muchísimo a Cristina y a los coordinadores y a nuestro moderador Oscar, y como le decía inicialmente, quiero invitar nuevamente a Cristina para este próximo año, para este programa nuevo que tenemos para este próximo año, así es que buscaremos ese espacio y seguramente que ya por tu aceptación, vamos a tenerte por acá. Ojalá que sea personalmente. Definitely, it will be my honor. It will be my honor. It will be my honor. Claro que sí, sería mi honor. Nunca he ido a Perú, entonces me encantaría ir a su país. Hay un equipo maravilloso allá y claro que sí, espero poder ir en persona. Simplemente díganme cuándo. Perfecto. Thank you so much. Thank you so much. Many wishes from London. Muchas gracias. Los mejores deseos desde Londres. Espero verlos pronto y fue un honor estar con ustedes.